Al ser las 2:04 de la tarde, muy buenas tardes. Soy Esteban Mata y es para mí un gusto saludarles en este pulso político. Estamos acá en los 107.1 FM de su dial. Desde Radio Actual, acá en la sede de Radio Unción, en Avenida 10, en San José, con don Manrique Marín en los controles y este es su servidor Esteban Mata, pues acompañándoles en estos 55 minutos de análisis de coyuntura política, qué es lo que está pasando importante en la escena política nacional y cómo le puede afectar a usted, a mí y a todas y a todos nosotros. Vamos, don Manrique, muy buenas tardes en este arranque tardío de semana, luego de un feriado bastante polémico. El presidente de la República, don Rodrigo Chávez, protagonizó ayer un incidente poco común. Llegó más gente a abucharlo que a apoyarlo. Situación, pues, poco normalizada de alguna forma, y que, pues, va a ser objeto de análisis y de conversación en breves minutos cuando tengamos a nuestro invitado ya en línea, el analista Sergio Araya. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a ver si podemos ver, don Manrique, esta información ahí en el chat de cabina actual para comentarles y ponerles el reporte de Noticias Trivisión que se firmó por lo menos algunos segundos de los más tensos que estuvieron pues presentándose anoche durante la celebración del 76 aniversario de la abolición del ejército en Costa Rica, y que no dejó de llamar la atención en vista de la actitud del presidente, que terminó llamando a la fuerza pública para darle apoyo y poder terminar su discurso, algo muy poco común en un presidente de la República tan popular como Rodrigo Chávez, pero que también ha despertado todo tipo de emociones. Vamos aquí con el extracto del video de don Manrique, nos dice que ya está listo. Y ahora, compatriotas, bueno, ese era el grito de fuera, fuera. Hay quienes dicen que es fuera Chávez y hay otros que dicen fuera a los que decían fuera Chávez. Esto pues lo vamos a comentar dentro de breve. Don Manrique, me dice don Sergio Araya que lo sacó el sistema, ya lo va a volver a ingresar. Mientras tanto hacemos un breve análisis de lo que ha pasado en las últimas horas. Sin duda alguna, este tema de don Rodrigo Chávez ha generado roncha y despierta reacciones a nivel de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, también la Caja Costarricense del Seguro Social anuncia, mientras esto sucede, que vacunará este miércoles contra la fiebre amarilla en distintos puntos del país. Esto como parte de una campaña que permitirá a la ciudadanía acceder a esta vacuna, en vista de que se han presentado recientemente algunos casos. En el Pacífico Central, en el área de salud de San Rafael, en el vacunatorio adicional que se abrió, van a estar de 8 a las 2 de la tarde en San Rafael de Punta Arenas, en la sede del área de salud San Rafael. Esto es en el puro centro. En la región Chorotega, en Liberia, de 8 a 2 de la tarde, contiguo al Parque Mario Cañas, en el centro de Liberia. Y en el área de salud de Santa Cruz, también en Guanacaste, de 8 a 2 de la tarde. Esto va a ser, pues, este miércoles 3 de diciembre. Recordemos, miércoles 3 de diciembre, área de salud de Santa Cruz, en la sede central, 100 metros al norte de la esquina del mercado municipal. Y en el área de salud de Cañas, a la misma hora, de 8 a 2, contiguo al área rectora del Ministerio de Salud en el puro centro de Cañas. En la región sur, en el Leváis de Turrialba, en la Clorito Picado de San Rafael, en el barrio San Rafael, en Matarredonda en San José, en el auditorio de Cedeso en Zapote, en la sede administrativa de Desamparados 3, en Goicoechea, en la clínica Ricardo Jiménez Núñez, ahí también de 8 a 2 de la tarde, de 7:30 a 3:30 de la tarde, estos en San José y en Turrialba, para que todas las personas que tengan posibilidad de irse a vacunar contra la fiebre amarilla, pues lo puedan hacer. Volviendo al campo político, hemos visto también que diferentes partidos políticos como el Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana, la Coalición Acción Ciudadana y Liberación Nacional
han llamado a moderar el tono de la campaña electoral y a que doña Laura Fernández confronte a la ciudadanía en un mano a mano con otros candidatos. Pero bueno, tenemos ya a don Sergio, vamos con nuestro tema de fondo al ser las 2:10 de la tarde acá en Radio Actual. Estamos por entrar a nuestro tema de fondo y conversar con nuestro entrevistado, don Sergio Araya. Nuestro tema de fondo. Bueno, nuestro tema de fondo nos trae a la coyuntura política nacional de cara a esta campaña electoral, y qué mejor que un analista pues de la altura del politólogo Sergio Araya, quien pues hemos compartido micrófonos con él durante las últimas fácil 2 décadas y media. Don Sergio es coordinador de proyectos del área política del organismo de cooperación alemana y uno de los principales analistas a nivel nacional que podría darnos pues luz frente a todo lo que se está dando a nivel de campaña electoral. Don Sergio, un gusto saludarlo acá en Pulso Político, qué bien que lo veo. Muchas gracias, Esteban, un verdadero gusto compartir con ustedes en este momento y con todas las personas que siguen esta transmisión a través de las distintas plataformas. El honor es para mí también compartir con un distinguido comunicador como usted, que trata siempre de ver estos temas más allá del elemento meramente noticioso, sino también tratando de escudriñar y de entender qué puede haber detrás de cada una de las diferentes cosas que les toca reportear, pero que también les toca, como un programa de esta naturaleza, analizar. Así que estoy a la entera disposición. No, muchísimas gracias, don Sergio. Sí, decía previo al ingreso suyo a cámaras que pues una reconocidísima trayectoria la suya, un análisis bastante imparcial. Lo que busca la imparcialidad siempre se le ha reconocido, y eso se agradece más en momentos tan convulsos como ahora, don Sergio. Estamos entrando ya a las semanas previas a la tregua navideña, en una campaña que se siente que no termina de arrancar, pero que al mismo tiempo tampoco se siente que haya acabado nunca. ¿Cómo percibe usted esta situación, don Sergio? Bueno, me voy a basar en la última afirmación suya, don Esteban. Hemos estado, vamos a ver, esto no es nuevo tampoco, quiero dejarlo completamente claro desde el inicio, pero en este periodo, tal vez con más evidente visibilidad, lo que voy a decir ha sido una realidad, y es que nunca hemos dejado de estar en campaña. En esta administración particularmente, repito, aunque esto es algo usual en otras administraciones, pero en este caso específico, ha sido una constante el mantener el tema, digamos, discursivo como una prioridad, el tema comunicacional como un énfasis. Diría yo que una de las fortalezas de la presente administración, incluso si se le compara con la anterior, que esa fue una de sus grandes debilidades, aquí se resalta aún más la apuesta, pero más que la apuesta, la efectividad con la que se ha hecho esta apuesta al tema comunicacional y al tema de mantener siempre en el imaginario social una serie de elementos que han ido instalándose, que se han ido consolidando, y que sin que sea la única causa, porque más bien esta administración, la llegada del presidente Chávez al poder, es consecuencia de una serie de factores que se han venido construyendo y acumulando a lo largo de varias décadas. Pero ciertamente esta administración ha potenciado, diría yo, con una determinada direccionalidad, esos elementos que le permitieron llegar al poder. Usualmente en otras ocasiones uno hubiera imaginado que, a pesar de que la campaña anterior fue bastante fuerte, bastante agresiva, que el presidente inclusive decía cuando era candidato que se iba a comer la bronca, pero era un comerse la bronca, diría yo, desde su perspectiva, más de carácter sistémico que estrictamente de la parte coyuntural. Generalmente cuando se ha llegado con discursos de ese calibre, recordamos a don Luis Guillermo Solís en el 2014, cuando hablaba de hacer un cambio, y un cambio que uno suponía iba a ser un cambio profundo con base a lo que ya existía hasta ese momento, pero cuando ya llegó al ejercicio del poder, tendió a bajar un poco la intensidad del nivel, digamos, de fuerza de ese mismo mensaje. Por decirlo así, se fue alineando, digamos, a una dinámica institucional que es la que nos ha caracterizado por muchas décadas.
En cambio, esta administración fue muy distinto en ese caso. No solamente no bajó el tono de esa agresiva, de esa fuerte, de esa potente comunicación que le dio réditos en la campaña anterior, especialmente ya en la segunda vuelta, sino que la intensificó, la fortaleció y la fue, digamos, depurando conforme iban pasando los años. Una que en términos muy sencillos, básicamente lo que busca es poner en entredicho todo el statu quo, todo lo que existía, todo lo que ahora, digamos, se define como la institucionalidad, que, ojo, esa definición la utilizan tanto los que están a favor como los que están en contra suya, obviamente cada cual dándole un sentido distinto. Pero entonces ha ido construyendo a lo largo de estos ya casi 4 años de ejercicio gubernamental una narrativa en donde justamente el comerse la bronca, si lo queremos ver así, contrario a lo que tal vez en algún momento suponíamos, era comerse la bronca en temas programáticos, concretos, como el combate a la inseguridad, como cómo enfrentar el apagón educativo, la infraestructura, cosas de esa naturaleza, tiene un trasfondo más simbólico, más de naturaleza política, que es lo que ahora ellos denominan el despertar de un sector de la población, que reivindican justamente en el presidente el haber hecho ese cambio, ese viraje, ese despertar de esta gente que hoy lo sigue. Entonces, ese comerse la bronca significó criticar la esencia misma de este statu quo. Recordemos que al principio era contra los bandos medios de las instituciones públicas, en un discurso bastante bien organizado. En cada una de las conferencias de prensa, el presidente y sus más inmediatos colaboradores, ministros y ministras, presidentes de instituciones autónomas, un día sí y otro también hablaban del tema de los bandos medios, de que les boicoteaban las cosas, de que intentaban ponerle dificultades para el ejercicio de sus políticas, de sus propuestas. Luego lo fue escalando, ya no eran solamente los bandos medios, sino que eran los órganos de control, ¿verdad? Aquellos que el mismo diseño institucional y a lo largo de varias décadas ha ido estableciendo para justamente generar un mayor nivel de pesos y contrapesos. Y entonces recuerdo al puro principio cuestionamientos a la autoridad reguladora de los servicios públicos, posteriormente a la Procuraduría, posteriormente a la Contraloría General de la República. Luego, en paralelo, comenzó a escalar a los otros poderes y particularmente a la Sala Constitucional. Recordaremos también en el caso del Poder Judicial como un todo a la Corte Plena, con la visita que hizo sin previo aviso, sin previa cita, el presidente al seno de la Corte Plena en una de sus tantas sesiones. Por supuesto, la que sí ha sido más continua y usual en cualquier administración, las críticas a la Asamblea Legislativa y a las bancadas que no son la oficialista. Y esto escalando, ¿verdad? En donde ya la crítica no es solamente, y es la gran diferencia con respecto a anteriores administraciones, a que no hay convergencia, no hay voluntad para llegar a acuerdos en términos programáticos, en cuál es mi apuesta en cómo enfrentar la seguridad o el problema de la inseguridad, o cómo enfrentar el problema de la educación, o cómo enfrentar, no sé, la financiación de fondos para infraestructura, que eso también estuvo presente y ha estado presente. Pero en este caso la crítica iba más al fondo, iba al cuestionamiento de cuáles eran los móviles que tenían, según la narrativa del presidente, estos poderes o estos órganos o estos bandos medios para no permitirle llevar adelante su línea de acción, sus procesos de cambio, el comerse esa bronca que había planteado en campaña. Hace 2 años, en esa misma línea, entonces incorpora un elemento, hago un pequeño paréntesis, al puro inicio recordará usted también, y recordarán las y los que nos están siguiendo, que se quiso gobernar mucho mediante la vía del decreto ejecutivo, prescindiendo bastante de los acuerdos legislativos. Finalmente eso no prosperó, no funcionó, porque este es un sistema que está diseñado, y ojo lo del tema, está diseñado para que haya esa convergencia entre los poderes. No es ese presidencialismo imperial que tal vez primó antes de los años 70, cuando inclusive el que era jefe de Estado tenía más margen de maniobra, o el que suele tener hoy, por ejemplo, en los Estados Unidos, el presidente respectivo. Digamos, vea usted que Donald Trump acaba de indultar a un expresidente hondureño. Correcto.
sin más ni más. Bueno, ese tipo de poder formal que tiene el cargo en un régimen presidencialista como el estadounidense, a pesar de que nuestro régimen está inspirado en gran medida en el modelo estadounidense, porque este es también un régimen presidencialista, sí se le ha ido acotando a lo largo del tiempo una serie de atribuciones que hacen que quien ejerce la presidencia tenga que estar literalmente en una constante búsqueda de consensos, de negociación con los otros poderes. Que además, como ya lo sabemos, se agrava cuando en el legislativo usted no cuenta con una mayoría de diputados. Entonces, a lo largo de estos 3 años y medio, además de esa crítica y de lo que yo llamé al inicio una operación de desmontaje, que al principio era desmontar cosas que usualmente se dan de una administración a otra. Recuerdo los primeros decretos que desmontaban decretos previamente suscritos por su antecesor. Junto a eso, recuerda usted, por ejemplo, cuando se dio lo de no darle prórroga a la que era la encargada de la revisión técnica, y entonces se buscó una figura por ahí para habilitar la transferencia de esa potestad a otra empresa. Esas cosas luego fueron escalando también, y en el año 2024, por ejemplo, en el informe que le da hacia los diputados, de acuerdo a lo que establece nuestra normativa constitucional, comienza a hablar ya no solamente de que tenía que tratar de prescindir de la Asamblea Legislativa, sino de involucrar a la ciudadanía, y es cuando habla del referéndum. Recordará usted que eso se convirtió en el tema central de ese discurso. Ahí nos habló tanto de cuánto a la mitad de su periodo, cómo le estaba yendo con lo que había ofrecido en términos más concretos en las diferentes áreas, sino que logró que toda la temática central, que los medios prestaran sus reflectores al tema del referéndum. En ese momento fue solamente citado, ¿verdad? Porque se habló de que se iba a hacer un referéndum, de la importancia de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, pero nunca se especificó en el momento del discurso específicamente a qué iba él qué tenía en su cabeza cuando hablaba del referéndum. Ya es después que se va creando toda esa expectativa, que luego nos damos cuenta cuál era el verdadero alcance de lo que se quería someter al referéndum, cómo finalmente no se pudo dar, cómo se intentó un segundo esfuerzo. Correcto, un segundo. Parecida, que al final tampoco prosperó, y ahí quedó el tema. Pero quedó en términos de resultados tangibles, pero no en términos de instalación en el imaginario de que efectivamente ese comerse la bronca era transformación de la parte institucional por el fondo, que aún hoy sigue siendo muy un asunto intangible, más una construcción narrativa y simbólica que algo concreto, aterrizado. Es también consecuente con esto, y voy terminando este contexto de inicio, cuando comienza a hablarse ya desde el propio presidente, y parte de eso es lo que él lo tiene sometido a la eventual revisión de si incurrió o no en la conducta de beligerancia política. Ya desde el año 2024 comienza a hablar de la necesidad de que el próximo presidente o la próxima presidenta tuviera 40 o más legisladores a su favor. Correcto. ¿Verdad? Porque comienza a decir que el tema es más grueso que simplemente tratar de llegar a algún arreglo con las bancadas que existan en una correlación de fuerzas específica donde no le es favorable al ejecutivo de turno. Entonces, la gobernanza, que por gobernabilidad que muchos otros eran, recuerdo desde José María Figueroa, aquí se le da, digamos, como un sentido concreto. Para este presidente, la gobernabilidad consiste en tener mayoría absoluta, en tener la posibilidad de flexibilizar un poco los controles, porque parte de la iniciativa que se va a someter al referéndum básicamente iba enfocada en esa dirección. Y entonces es ahí donde comienza a verse ya en qué consiste ese supuesto despertar que muchos le atribuyen, él ha propiciado, y ese cuestionamiento a la institucionalidad que inclusive ya desde la mitad de su periodo él comienza a justificar como que hay problemas heredados desde hace literalmente 70 años, desde que se fundó la Segunda República con el advenimiento de la nueva Constitución, bueno, de la Constitución de 1949. Y ahí se va como comenzando a construir ahora sí mucho mejor el relato de a qué es a lo que apuesta. Y es cuando comienza a darle un viraje a la narrativa y ya dice que su rol es
Es más, en el discurso de hace un año, del 1 de mayo, perdón, del 2025, ya él exhorta, del 2 de mayo, perdón, ya exhorta, ya dice que su legado es ese, como crear conciencia, como estar despertando. Entonces ha sido un periodo donde fundamentalmente lo que ha estado inclusive siendo gestionado directamente por el presidente es este tema de naturaleza política, pero más que de naturaleza simbólica. Por eso es que yo decía que estamos en una campaña permanente. Inevitablemente iba a pasar lo que está ocurriendo. El último órgano de control que tenía que ser también incluido en esta dinámica de relativización, de cuestionamiento de toda la institucionalidad vigente, era ni más ni menos que el órgano que corresponde administrar el proceso a través del cual se va a dar el cambio de gobernantes, como lo es el Tribunal Supremo de Elecciones. Por eso tampoco ha sido gratuito que en este periodo también las críticas hayan abarcado al último, por decirlo así, de los órganos que no había entrado, tal vez medio tangencialmente, pero no de una forma tan fuerte en sus cuestionamientos como lo es ahorita. Ahora, don Sergio, está ahí con nosotros, todavía se nos quedó congelado un poquitito. Que tiene con el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Dónde me quedé? No, ahí mismo, en la polémica que se llevó al Tribunal Supremo de Elecciones como el último de los actores involucrados en esta narrativa. Son las 2:25 de la tarde, estamos con el analista y politólogo Sergio Araya, en esta tarde de martes 2 de diciembre, analizando el discurso del presidente de la República, Rodrigo Chávez, a la luz de la campaña electoral y la coyuntura que se está dando en esta primera semana de diciembre, ya a un mes, menos un día, de que tomemos la decisión, a 2 meses, perdón, todo el mes de diciembre, todo el mes de enero, y será el 1 de febrero cuando tengamos la responsabilidad de escoger a la próxima persona en la presidencia de la República. Don Sergio, muy interesante la forma en que usted analiza cómo se va construyendo el relato del chavismo o del rodriguismo. Hay mucho en este camino que ayudó a fortalecer también la imagen de don Rodrigo Chávez, una incapacidad exagerada de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, que a pesar de tener ahí una vitrina diaria para hacer un acercamiento inteligente a la oposición o amarrar un discurso que de alguna forma desarmara los cuestionamientos de don Rodrigo Chávez hacia algunos aspectos de la institucionalidad nacional, lejos de fortalecerse, fortalecieron a don Rodrigo y fortalecieron a todo su grupo, que no es muy grande. O sea, si uno vuelve a ver los actores políticos, ahora hay algunos abogados constitucionalistas de renombre que se han acercado ahí a la esfera de don Rodrigo y le han convalidado de alguna forma que Fabián Bolio, que Silva, que han venido a señalar que lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones es un atropello a la institucionalidad y que puede ser incluso un golpe de Estado suave a nivel latinoamericano, a pesar de que Estados Unidos evidentemente no está atrás. También estamos viendo reacciones y ataques muy agresivos hacia lo que es el Tribunal Supremo de Elecciones y su infabilidad, de alguna forma. Es que a veces a la gente se le olvida, y a los analistas se nos olvida, o a quienes analizamos la cosa política, que la palabra de un tribunal es un fallo. Punto. O sea, así no es que si tiene razón o no tiene razón, es que cuando usted sea el tribunal, usted tendrá razón. Pero cuando el tribunal está en funciones, es el tribunal el que interpreta y de alguna forma implementa sus razones. ¿Por qué ha sido tan débil el Tribunal Supremo de Elecciones de permitirse vulnerar, a pesar de que era una de las instituciones más sólidas en cuanto a el reconocimiento de la ciudadanía? ¿A qué debe eso, don Sergio? ¿A qué lo ve usted? Sí, bueno, sigue siéndolo, afortunadamente, para el sistema político y para el proceso electoral, a pesar de que sí, cuando se compara consigo mismo, ha decrecido ese nivel de adherencia o de confianza ciudadana. Pero vea qué interesante, y ahorita dentro de ese tema en particular, vea qué interesante lo que usted menciona, Esteban,
porque, bueno, traté de construir en forma muy sobresimplificada lo que ha sido, digamos, la construcción de esta narrativa, valga la redundancia, a lo largo de esto ya poco más de 3 años de ejercicio gubernamental del actual presidente. Pero es cierto, no se hacen estas cosas al vacío ni de manera totalmente plana, es decir, se hace en un espacio donde se interactúa con otros actores. Es exactamente como cuando usted juega un deporte colectivo, ¿verdad? Al final, un rival no juega solo, ¿verdad? Y el resultado de un partido, fútbol, básquet, lo que usted quiera, es la resultante de la interacción de ambos rivales y por ende de los aciertos y desaciertos de ambos rivales. Y a veces también un poquito ahí del juicio de quien esté arbitrando ese encuentro. No es únicamente algo que se pueda ver en visión unilateral, es responsabilidad estricta de uno de los clubes o de los equipos y punto. No, eso no opera así. Bueno, en esto, evidentemente, en cualquier acción humana hay mucha interacción, por eso es que hay situaciones multifactoriales a través de las cuales uno trata de explicar los fenómenos. Y lo que hace uno en este tipo de análisis es tratar de armar ese rompecabezas para darle algún tipo de coherencia, para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente usted lo señaló muy bien. En paralelo a que esa narrativa se iba consolidando, los otros actores al principio les costó mucho comprender cuál era, digamos, el trasfondo de esto. Al principio, inclusive en la Asamblea Legislativa, que es el poder por excelencia, llamado y legitimado inclusive por la misma dinámica a generar una contranarrativa, por algo es el equilibrio natural en la división de poderes del Poder Ejecutivo, y de acuerdo al voto del soberano uno podría interpretar que con mucha más razón las asambleas legislativas costarricenses de los últimos tiempos, eso es lo que buscan, un mayor equilibrio, por cuanto ninguna, y este no fue la excepción, ningún poder ejecutivo de los prácticamente todos que han existido en el siglo XXI han logrado tener mayoría en la asamblea legislativa. Entonces, digamos, y más bien los últimos 3, incluido el actual, ni siquiera son la primera minoría. Entonces, con base a eso uno puede entender que el soberano, el ciudadano que va y vota, aunque tal vez esa no sea la verdadera intención, pero digamos que eso es lo que se puede leer de su votación, a partir, al dividir la asamblea en tantas fracciones, lo que está buscando es que haya, digamos, un equilibrio que pueda, digamos, controlar, ni muchísimo menos el Ejecutivo, controlar a su antojo al otro poder. Pero bueno, ese poder legislativo que estaba llamado hasta por mandato, digamos, del voto ciudadano a cumplir ese rol, la mayoría, porque al principio eran 47, recordemos que la fracción originalmente de don Rodrigo Chávez estaba constituida por 10 legisladores, los 47 que eran oposiciones, no solo oposición, institucionalmente eran la oposición, pero en realidad representaban a diferentes partidos con diferentes agendas, con diferentes visiones, con diferentes cálculos. No lograron tal vez comprender la magnitud de lo que se estaba fraguando desde el Ejecutivo. En algunos casos, al inicio, fueron un poco tímidos en desarrollar una contranarrativa. En algunos casos porque sentían que podía generarse sinergias, porque en algunos elementos de tipo doctrinario y programático parecía que había coincidencia, ¿verdad? Qué sé yo, había fracciones a las que no les parecía negativo, por ejemplo, la venta del Banco de Costa Rica, que fue una de las cosas que desde el inicio planteó este gobierno como una de sus iniciativas. O por ejemplo, algunos tenían una actitud bastante favorable a la línea, digamos, conservadora que esta administración, por lo menos discursivamente, planteaba en términos de lo que yo llamo la agenda social y cultural o la agenda de los derechos humanos. Entonces, hasta por cálculo, no les convenía hacer como una contranarrativa muy potente. Y en otros casos, salvo, y aquí sí yo exonero, digamos, salvo el Frente Amplio, que siempre mantuvo una postura que ha sido constante a lo largo de estos ya casi 4 años de ejercicio, en este caso legislativo, realmente les dio, digamos, fueron exageradamente calculadores sobre si rivalizar con una figura que para ese momento ya mostraba índices de popularidad y de aceptación muy altos, ¿verdad? Recuerdo inclusive en el discurso que da el presidente en el año 2023,
donde todavía en un tono no tan confrontativo como el que tuvo después, sino, entre comillas, conciliador, invitaba a la Asamblea Legislativa a meterse, por decirlo así, en el carro de la popularidad que para ese momento ya el Ejecutivo, liderado por él, mantenía en los distintos estudios de opinión. Entonces, me parece que en aquel momento muchos de estos legisladores lo midieron en esos términos y consideraron que era un desgaste para ellos y para sus partidos el entrar en una especie de confrontación abierta, directa, fuerte con el gobernante. Ya fuera, repito, que había coincidencia en cuanto a lo que podría ser una agenda legislativa de una X visión, ya fuera por puro cálculo, ¿verdad? Por temor a eso les repercutiera negativamente en sus propias aspiraciones. No se puede ignorar, la Asamblea es un órgano esencialmente político, y aunque a mitad del periodo constitucional lo que se eligen son autoridades locales, esa elección también de alguna forma atraviesa muchas veces la dinámica, la percepción, las valoraciones que hacen las y los señores diputados sobre qué hacer o qué dejar de hacer por temor a que esto o por el impacto que puede tener a nivel electoral sus decisiones. Pero, don Sergio, de igual forma, sea cual sea la decisión que hayan tomado, les impactó negativamente. Correcto, no estaban preparados para alguien que se les parara de frente y de una forma socarrona y sin ningún respeto los confrontara. Yo pienso que coincido con usted, Esteban, porque vamos a ver, esta narrativa además ha tenido particularidades por el fondo, como lo he tratado de resumir, pero también en la forma. El señor presidente reivindica que él es muy franco y él, digamos, no considera que esto sea ni soez, ni grosero, ni nada por el estilo, nada peyorativo, sino que es su estilo frontal, y que ese estilo frontal él considera es lo que le ha llamado la atención a ese segmento de la población que lo sigue y que, de acuerdo a los estudios de opinión, avala la manera en que él se comporta. Inclusive podríamos hablar de lo que pasó ayer, pero ciertamente, y eso hay que plantearlo, ¿verdad? Indistintamente de si es lo que él dice o es lo que sus detractores cuestionan, ¿verdad? Es un estilo distinto, es un estilo que yo llamo disruptivo, para bien o para mal, es un estilo disruptivo. Como por eso puse el ejemplo de don Luis Guillermo, él habló de hacer un cambio, y aunque en algunos de sus informes a la Asamblea hablaba de poderes y de actores que le imposibilitaban impulsar sus cambios, se mantenía inclusive en esas críticas dentro de las formas que usualmente hemos estado acostumbrados, al menos en este país, a asimilar, ¿verdad? Cuestionamientos muy por encima, muy en abstracto, muy inclusive con un lenguaje, digamos, que algunos pueden valorar como propio del señorío del cargo de la presidencia, otros pueden valorar como demasiado tibio y calculado, ¿verdad? Políticamente correcto, entre comillas. Aquí pongo los dos en la balanza, los dos enfoques, pero ciertamente era, digamos, se mantenían esos cánones, se mantenía, digamos, dentro de las formas a las que estábamos como sociedad acostumbrados. Este presidente es distinto, ¿verdad? Este presidente, desde el momento que ya lo mencioné, se fue a la Corte Plena y sin previo aviso, se literalmente entró y le dijo a las y a los magistrados que en ese momento pensaba con respecto a si la justicia era pronta o no, si era cumplida o no, ya iba rompiendo moldes, por decirlo así. Y ojo, para bien y para mal, iba rompiendo moldes. Entonces, de alguna forma, fue construyendo ese estilo confrontativo, ese estilo que per se polariza, aunque él mismo luego trate de neutralizarlo diciendo que su intención no es polarizar, pero es evidente que inclusive el llamar a representantes de instituciones por su nombre propio, ¿verdad? No solamente por el cargo, sino por su nombre, inclusive mofa a veces del nombre o del apellido de alguna de esas personas, pues no es algo que llame a la conciliación, porque ya está de alguna forma evocando a la persona detrás del cargo. Pasó ahorita, digamos, con el conflicto que tuvo a propósito de este tema de las frecuencias del espectro radioeléctrico con el arzobispo de San José. Es decir, el cuestionamiento no fue
digamos, a la postura que tuvo en este caso la conferencia episcopal con respecto al tema de la subasta, sino que fue un ataque, digamos, un cuestionamiento directo a un prelado, que en este caso es el arzobispo de San José, y lo nombró con un nombre propio. Entonces, don Sergio, disculpe que le haga un paréntesis aquí, cuando son las 2:40 y estamos en Radio Actual, en los 107.1 FM en Pulso Político. Conversamos con don Sergio Araya, politólogo y analista, sobre todo lo que es la campaña electoral y el papel del presidente Chávez y las narrativas del gobierno en esta campaña y cómo lo afectan. Don Sergio, usted apunta muy bien el tema, por ejemplo, del encontronazo con la iglesia. Es con Monseñor Quirós. Sin embargo, la iglesia le responde en bloque, ¿verdad? Correcto. Ahora, porque no había tocado tan directamente, y digo tan porque a veces se acerca, a veces se aleja, a veces se acerca, a veces se aleja, dependiendo de la conveniencia. Pero la gente, el gran público, sí percibió como un aspecto negativo esa confrontación directa con un obispo, ¿verdad? Considero que ha tenido algunos resbalones, a pesar de cubierto en esa gran capa de popularidad que lo está sosteniendo. ¿Hasta qué punto podría esto afectar positivo o negativamente la figura de Laura Fernández? Y ahora, claro, ¿está en campaña de verdad Laura Fernández o está de alguna forma evangelizando las posiciones de don Rodrigo Chávez y la gente no la ve como a Laura Fernández, sino la ve como a la continuidad de Rodrigo Chávez? Bueno, eso es muy interesante, y para entrarle de lleno a este tema, nada más porque no quiero dejarlo en el tintero, usted mencionaba algo importante del Tribunal Supremo de Elecciones, y es algo que a la mayoría de la gente se nos olvida, como usted bien lo señaló, y es que el Tribunal Supremo de Elecciones es también un juez electoral, no es solamente el que administra el proceso electoral. Ese modelo no es estándar, no es que en todos los países donde impera un organismo electoral funciona de esta misma manera. En el caso costarricense, en el caso panameño, por ejemplo, para citar dos casos, todo está integrado en una sola institución. El tema el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, de la registración civil, del tema de la parte de divorcios, de matrimonios, de fallecimientos, de nacimientos, la registración de toda esa información, el tema de la organización y administración del proceso electoral como tal, ¿verdad? Y el tema de la jurisdicción electoral. Entonces, es un juez electoral. El caso del tema de la beligerancia política tan, digamos, impopular, bueno, les tocaba en turno ver ese tema, y si tal vez políticamente uno podría valorar la conveniencia o no de tratar este tema en plena campaña electoral, aquí la lógica que impera es una lógica más de esa, digamos, forma en que opera cualquier poder judicial, de que los casos van llegando conforme corresponde. Inclusive hay jueces instructores a los que les corresponde, digamos, ventilar en primera instancia un determinado expediente, analizarlo, emitir una primera resolución, y en este caso, digamos, bueno, coincidió todo este tema de la beligerancia con que ya estábamos en plena campaña electoral. Pero eso, digamos, es importante también tenerlo presente, porque a veces, reitero, obviamos ese, digamos, componente fundamental que tiene, en el caso costarricense y el de otros países, el órgano electoral. Ahora, sobre la campaña, bueno, estamos muy claros que doña Laura Fernández, y ella lo ha reivindicado, y de hecho sus primeras intervenciones fueron en esa dirección, se fundamenta su candidatura justamente en su conexión con el presidente. Ella habla de que ella es la expresión vívida del continuismo. Incluso en algún momento, cuando se habló de si podría ser doña Natalia Díaz, que fue ministra de la presidencia al inicio de esta administración, la que podría enarbolar esa línea del continuismo, claramente doña Laura, ya como candidata de Pueblo Soberano, partido que finalmente fue el escogido para convertirse en el vehículo a través del cual se quiere llevar a las urnas la posibilidad de darle continuidad efectiva al gobierno del movimiento liderado por el presidente Chávez, pues doña Laura quedó claramente, o esa fue su primera misión, ¿verdad? Aclarar cualquier tipo de duda, vamos a ver, de incertidumbre de si era ella o habían otros que podrían ser inclusive los que reivindicaran esa línea del continuismo, inclusive partidos que en su momento estuvieron gravitando en la órbita del chavismo y que hoy tienen candidatos propios,
rápidamente también, y que se reivindican en parte ser herederos del chavismo. El chavismo, sí. Rápidamente fueron neutralizados, por decirlo así, por doña Laura. Entonces, doña Laura tiene una prioridad en este momento, ¿cuál es? Primero, lo interno de lo que llamaríamos ese movimiento chavista, mostrarse como la legítima sucesora, por decirlo así, sí, como la que verdaderamente encarna ese continuismo. Esto sí tiene una ventaja para ella, pero también tiene una desventaja, y es que la ventaja es que está tratando de capturar, ¿verdad?, todo el que es electorado chavista, ese que sí ha señalado son esos incondicionales que están con Chávez sí o sí, indistintamente de lo que pase, o inclusive aquellos que creen en el estilo de Chávez, aunque las políticas de Chávez se atrevan a cuestionarlas en temas concretos como seguridad, combate a la corrupción, infraestructura, costo de la vida, lo que fuere. Y ese segmento es el que posiblemente hoy tiene a doña Laura en los distintos estudios de opinión puntuando las encuestas, porque más o menos es una base que de alguna forma, dentro de los que tienen algún nivel de popularidad por el presidente Chávez, o que manifiestan que aún hoy le sigue agradando el presidente Chávez, son como el núcleo más duro. Son los que pintan canas, podrán tal vez entender lo que voy a decir. Se decían el voto duro, mariachis, pericos a ultranza. Correcto. ¿Verdad? Esos obviamente se han desaparecido. Hablemos un poquito de eso, porque sí, precisamente ese voto duro, don Sergio, cuando son las 2:46 acá en Radio Actual, Impulso Político, ahí por ahí nos tira unas cortinitas de vez en cuando don Manrique para recordarnos dónde estamos, pero claro que sí, don Sergio, ese pericó verde que vota por una escoba vestida con una camiseta de Liberación, ese mariachi que pongan lo que pongan, si don Rafael Ángel baja el dedo, van directo, van firmes, ¿verdad? Los mariachis y los pericos, muchos de esos ya grandes están ahí en Pueblo Soberano, están ahí empujando la bandera de Laura Fernández, porque no consiguieron en 20, en 30 años de participación política en Liberación o en la Unidad o en alguno de los partidos emergentes liberales, como fue Nueva República, el PLP, el Movimiento Libertario, no consiguieron los espacios que anduvieron buscando y ahora los encuentran con doña Laura Fernández. Hay un montón, pero un montón, y cada día, y más bien es hasta curioso el discurso, don Sergio, porque dicen somos el cambio, pero ese cambio está lleno de operadores políticos de otros partidos. O sea, más bien somos los que estábamos afuera y ahora podemos estar en un proceso electoral punteando. Y es muy probable que repitan y ganen. Pero no son chiquillos nuevos. Hay gente colmilluda, de hueso colorado, que en algún momento se abrazó con Liberación o con la Unidad o con el Movimiento Libertario y hoy están ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comprender eso desde la óptica de la gente que anda a pie, como yo? Claro, obviamente eso habría que profundizarlo ya con estudios más específicos, pero más o menos por lo que más algunos estudios han señalado cuáles son los perfiles, especialmente del chavismo, y los perfiles de los que hoy se dicen seguidores o que van a votar por doña Laura Fernández. Uno puede ir creando algunas correlaciones de las cuales pueden derivarse interpretaciones como las que usted está planteando, porque efectivamente, digamos, es gente de zonas rurales, es gente de una cierta ya edad avanzada, digamos, mayoritariamente hombres, que son, digamos, como el perfil del chavismo, digamos, y que se ven reflejados en este apoyo a la que enarbola ser, digamos, la línea de continuidad o la expresión viva, actual, concreta de ese movimiento, dado que su referente por excelencia no puede buscar la reelección. Y probablemente habrá muchos, yo sé que usted se refiere, digamos, a algunos dirigentes que sí son más conocidos, que inclusive algunos están con don Rodrigo desde el principio, ¿verdad? Que se llama Calixto Chávez. Calixto está ahí, Freddy González está ahí. El fundador de Liberación Nacional y del monjismo, más cercano al presidente Monge,
Lucho Araya está ahí. Luis Carlos Araya. La candidatura de don Rodrigo. Sí, señor. Digamos, el hijo de Bernal Jiménez, ¿verdad? Bernal Jiménez, hijo. Luis Carlos Araya, Lucho Araya. De Arroz, y que su padre fue presidente del Partido de Liberación Nacional, diputado de la República, en fin. Claro que uno puede, digamos, y si se va al otro lado para ser balanceado, pues también hay gente que uno sabe que está ahí, que en su momento fue de esos mariachis de hueso colorado, como claro, por ejemplo Eduardo Sánchez, exdiputado. Jorge Eduardo, ahí está, fuertísimo. En representación del gobierno de la República. El mismo Otto Guevara le echa porras, bueno, cada vez que puede. Mencionó al libertario, pues sí, Otto Guevara está por ahí, tal vez no directamente apoyando, pero sí, digamos, con posiciones bastante proclives. Ahí paralelas, sí, exactamente, discursos paralelos, diría uno. Exactamente. Como usted bien lo apuntó, don Sergio. Correcto. Ahora, el tema es que, y esto ya es una hipótesis que, repito, habría que irla a estudiar ya en el campo, ese comportamiento que le caracterizó a esa gente, ¿verdad? Que estaban muy alineados, cosa que hoy es un fenómeno que ya no se ve tanto en el grueso de la población, y es una de las grandes debilidades del sistema de partidos políticos, ese desalineamiento partidario que hay hoy, o lo que llamamos esa pérdida de fidelidad partidaria. Bueno, de gente que está tan acostumbrada a que ese sea su modus operandi en el tema electoral, que probablemente lo que hicieron fue cambiar de un alineamiento a otro, me explico. Porque evidentemente era gente, y usted lo dijo muy bien, que indistintamente de quién fuera el candidato, indistintamente cuál fuera la propuesta, básicamente lo que los inspiraba a apoyar era la marca, la bandera respectiva, ya fuera la verde y blanca de 1953 en adelante, o la que fue cambiando de color hasta que en 1982 asumió el rojo y azul característico de la última parte del siglo XX, de la Unidad Social Cristiana. Entonces, es efectivamente un hecho, ¿verdad?, de que hay un núcleo duro que también se comporta de esa forma, y al cual doña Laura, sin embargo, ha tenido que, es un núcleo duro, y esto es muy importante precisarlo, al movimiento, si bien doña Laura mucho de ese lo rescata solamente por ese comportamiento, ese rasgo que acabo de mencionar es propio de los que forman parte de ese tipo de núcleos duros, también le ha costado un poquito, y por eso es que mucho de este primer inicio de la campaña de ella, por lo menos, se ha esforzado en reafirmar una vez sí y otra también, que es la continuidad del presidente Chávez, a tal punto que voy a poner dos casos. En una de las encuestas decía, en septiembre, cuando se le preguntó a la gente de manera totalmente casual por quién querían votar en febrero, un 7% dijo que por Rodrigo Chávez. Ya en la de octubre ese 7% se diluyó y se incrementó el apoyo a Laura. Entonces uno podría imaginar que comprendieron que lo de don Rodrigo era constitucionalmente inviable, y ahora entendieron que es Laura la que representa en este caso los intereses de su líder. Y el otro tema es que la misma Laura, para que no quede ninguna duda de que es la continuidad, y de que más que la continuidad es la que pretende mantener activo a ese referente del movimiento, que no es lo mismo ser solo la continuidad, a buscar mantener activo al referente, ha dicho públicamente que ella le ofrecería al señor Chávez, en algo que también sería inédito en la historia por lo menos reciente de la Costa Rica después del 49, que asumiera, digamos, el ministerio de la presidencia. Entonces, son aspectos que ahí van quedando. Interesante. Reafirman, ¿verdad?, que sí, el propósito de ella es ser, y abiertamente ser, continuidad. Ahora, eso tiene una ventaja en cuanto a fortalecer ese núcleo duro. Tiene la desventaja de que no logra posicionarla como una candidata autónoma que pudiera por ella misma, no solamente por representar esa continuidad del chavismo, generarle adherencia de otro segmento del electorado que no necesariamente es chavista, o que no necesariamente es chavista incondicional, pero que hoy está indeciso. Correcto. Y que eventualmente ella, por lo que ella pudiera ofrecer, por su estilo, por sus características, podría ser interesante para ese sector valorar el apoyarla. Opa. Don Sergio, tenemos un problema gravísimo, y es el tiempo. Se nos hizo corto, ya son las 2:54, me comprometí
con el compañero en controles de cerrar a las 2:55 para no Perfecto. meternos en apuros, pero yo quiero dejar abierta la invitación a usted y a todas las personas que nos siguen a través de redes sociales y de la 207.1 FM de Radio Actual, para que retomemos esta conversación, nos ponemos de acuerdo por teléfono, ¿le parece? Para ver ahora sí, perfilar con las candidaturas, así como lo ha venido trayendo en su análisis. Ya estamos con Laura Fernández sobre las espuelas, ¿verdad? En el caballo montada. ¿Y qué pasa con los otros candidatos que también están cabalgando en esta carrera electoral? ¿Le parece, don Sergio? Con todo gusto, Esteban, siempre a la orden. No, yo muy agradecido. Cada vez que lo escucho, se aprende aquí. Así que ahí vamos creciendo. No, muchas gracias a usted más bien. Muchas gracias. Y gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos en este pulso político de hoy, martes 2 de diciembre. Un momento, vamos a hacer una... Ya se fue don Sergio, ¿verdad? Don Sergio, un saludo final. Don Sergio, nada más, aquí en los segundos antes de irnos, ¿qué le pareció ayer la situación que se dio ahí en la Plaza de la Democracia? Que muy rápidamente, en 15 segundos, ¿cómo la analiza, cómo la ve? En 30. Muy rápidamente, en 15 segundos, es escalar en la misma línea, ¿verdad? Donde ya inclusive el tema del empoderamiento de esa narrativa comienza a mostrar algunos signos que para algunos pueden ser alarmantes y para otros pueden ser más bien la confirmación de que esta polarización que se ha venido escalando, repito, va a augurar un proceso electoral bastante tenso. Es que ese es el problema. Ayer le ladraron al perro. Correcto. Muy interesante. Muchísimas gracias, don Sergio. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos escuchamos mañana al ser las 2 de la tarde, Dios mediante, acá en los 107.1 FM del dial y a través de las redes sociales del periódico CR, de Pulso CR y de Radio Actual. Soy Esteban Mata y fue para mí un gusto. Quedan en la compañía de la programación de Actual FM. Viene Opomarín y sus consentidos.